Muy buenos días a todos. Hoy vamos a trabajar un concepto que es muy importante para comprender la próxima unidad que comenzaremos, que es narrativa del siglo XX. Para abordar ese contenido es necesario que veamos cuáles fueron los cambios que ocurrieron a partir de esa narrativa, a partir de las nuevas formas de narrar en el siglo XX. Entonces vamos a ir a una presentación que preparé para ustedes. Bien, entonces, como les decía, comenzamos a ver estas características, ¿sí? Que obviamente cuando vemos características que cambian, tenemos que conocer también cuál es el antecedente para, en definitiva, saber qué es lo que está cambiando. Primero que nada, los fenómenos históricos generan cambios en la literatura, es decir, el siglo XX es un siglo de grandes cambios a nivel histórico, a niveles políticos, y eso generan movimientos en las nuevas formas de contar historias. Como dice la presentación, como cualquier otra manifestación artística del siglo, la narrativa refleja la crisis del concepto de realidad propia del siglo XX. Es decir, ese concepto, ¿qué es la realidad? Es en definitiva aquel que se responde con las nuevas formas de contar historias que aparecen a partir del siglo XX. Si bien subsisten, si bien aún permanecen maneras realistas de presentar la realidad, en verdad la tendencia es a buscar lo contrario, ¿sí? Y demostrar que justamente el realismo es una corriente acabada. Por lo tanto, podemos hablar de, como primer rasgo significativo, una crisis del realismo. Vamos a ver algunas características, les decía yo, ¿sí? Estas características están claramente detalladas y luego lo que tenemos es cómo se desarrollaban hasta el siglo XIX y qué cambió a partir del siglo XX. Entonces, por ejemplo, el centro de interés, es decir, el foco donde se pone la atención. Hasta el siglo XIX eran las acciones del protagonista, ubicado en un tiempo y un espacio definidos para insertarse en su sociedad en un intento de consolidar la situación o de mejorarla, lo que se llama el status quo. Es decir, teníamos un protagonista que en definitiva busca, hasta el siglo XIX, generar y generarse el arquetipo de individuo que todos esperan que sea. A partir del siglo XX tenemos que eso cambia. Dejamos de tener una sucesión de acontecimientos en busca de un objetivo concreto, ¿sí? La trama se vuelve caótica, confusa, porque el destino del ser humano también se percibe como absurdo. Es decir, ya no hay un punto de llegada único y determinado, sino que hay incertidumbre, hay absurdo en el mundo en que vivimos, ¿sí? Hay posibilidad de morir por una bomba, por ejemplo, que hasta el siglo XIX, en un mundo más estático, más eh, fijo, eso no ocurría. Entonces, la estructura de la sociedad comienza a ser fuertemente cuestionada, y ya, esa idea de el individuo que tendía a un objetivo y a demostrar insertarse en esa sociedad, ya no aparece como un valor necesariamente. La visión del mundo, es decir, cómo cambia la visión del mundo de un siglo a otro. En el siglo XIX el mundo se presenta como algo cerrado, tranquilo, previsible. A partir del siglo XX eso cambia, ¿sí? La realidad se vuelve fragmentada, el mundo se aparece como un espacio hostil, desagradable, ¿sí? Que no da respuestas y que además genera dolor. Los espacios narrativos. ¿Cómo cambian los espacios narrativos? Es decir, los lugares donde ocurren las ficciones. En el siglo XIX son espacios realistas, ¿sí? Es decir, yo puedo estar leyendo una novela en el siglo XIX y cotejar eso con la realidad. ¿Ah? Ahí les pongo una frase de Stendhal, que es un realista del siglo XIX, que decía que la novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. Es decir, vivir y leer es de alguna manera lo mismo, o complementario. A partir del siglo XX aparecen los espacios imaginarios, es decir, sitios, ¿sí? Que no se corresponden con la realidad, o si son verosímiles, no existen en la realidad. Hay una necesidad de búsqueda de otros espacios que no sean reales y concretos. En cuanto al lenguaje, tenemos que hasta el siglo XIX era un lenguaje absolutamente descriptivo, o fuertemente descriptivo. ¿Ah? Abundaban las grandes descripciones, y a partir del siglo XX el lenguaje se vuelve mucho más simbólico. ¿Ah? Es mucho más lo que se busca decir, lo que se oculta en el decir, que lo que se dice lisa y llanamente.
En cuanto al narrador, ahí tenemos un cambio muy importante. Hasta el siglo XIX el narrador es omnisciente. ¿Eso qué quiere decir? Es un narrador que lo sabe todo, que puede contarnos pensamientos, sentimientos de los personajes, hacer saltos al pasado e incluso al futuro. A partir del siglo XIX el narrador se presenta como equisciente o a veces infrasciente. Es decir, sabe lo mismo que los personajes o incluso sabe menos. Nosotros como lectores nos vamos a enterar de muchas cosas a partir de los personajes mismos y no por el narrador. En cuanto a la estructura, hasta el siglo XIX la narración es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Es consecutiva, pasa A, luego B, luego C. ¿Sí? Y en definitiva también es previsible, ¿verdad? A partir del siglo XX aparecen otras estructuras mucho más dinámicas, ¿no? Como los finales abiertos, las alteraciones del tiempo, el uso continuo de saltos temporales, estructuras cíclicas, que quiere decir que una narración termina de la misma manera como empieza. En cuanto a los protagonistas, ¿qué diferencia hay en los protagonistas? Bueno, tenemos que en el siglo XIX hay héroes. ¿Qué quiere decir héroes si hablamos de literatura? Bueno, figuras arquetípicas, es decir, individuos que sintetizan la idea que tiene una sociedad y un tiempo como individuo ejemplar. A partir del siglo XX aparecen los antihéroes, ¿sí? Seres grises, anónimos, seres comunes, en definitiva, con historias comunes, con conflictos comunes, ¿sí? Y que hacen al individuo mucho más humano, pero también entonces mucho más pasible de que podamos identificarnos con él. A veces ese antihéroe puede tener algún momento de heroicidad, pero luego retomar su condición de antihéroe. En cuanto a los temas, en el siglo XIX aparece temas vinculados al mundo burgués, el éxito, la felicidad, el dinero, la construcción del futuro, ¿no? La familia, el casamiento. En el caso del siglo XX aparecen todos los temas que consideraban tabú hasta ese momento, muchos vinculados a la sexualidad, a los trastornos mentales, ¿sí? A trastornos de otro tipo, ¿sí? Filias de otro tipo. De alguna manera, este tema, cambios en la narrativa a partir del siglo XX, nos lleva a un autor italiano fundamental y a un concepto fundamental de este autor, que es la idea de obra abierta. ¿Qué es una obra abierta? En definitiva, una obra abierta es una creación que supone una multiplicación de sentidos posibles, ¿sí? Eso obliga al lector a buscar su propio sentido. El lector va a acercarse a un objeto abierto y terminarlo, digamos, con su lectura, con su visión, con su perspectiva, con su interpretación. ¿Ah? El lector se va a transformar también en una suerte de creador al terminar, por decirlo de alguna manera, esa obra que queda inconclusa, tanto sea porque su final es abierto, o tanto sea porque quedan interrogantes sin resolver, o tanto sea porque hay un lenguaje simbólico a decodificar. En definitiva, el lector va a participar directamente del cierre de esa obra que ha quedado abierta. Que pasen muy bien. Nos vemos pronto.